en la continuidad de este tema 10. En esta segunda parte vamos a repasar algunos casos de estudios, tanto de climas urbanos, en ese caso para casos de estudio de Bahía Blanca de Tandil, eh, como climas de valles, para presentar un caso de particularmente Bahía Blanca. Comenzamos entonces con los climas urbanos y vamos a ver algunos casos de estudio realizados en Bahía Blanca históricamente por docentes de la cátedra y algunos más recientes. En todos los casos vamos a ver el comportamiento de los diferentes elementos del tiempo eh, en función de variaciones provocadas por el ambiente urbano, tal como mencionó Natalia en su presentación, haciendo referencia a todas las variables climáticas que se veían modificadas por la presencia de una ciudad. En este caso se presenta un estudio realizado en la ciudad en 1985, es uno de los casos realizados por ex docentes de la cátedra, en el cual se registró la temperatura digamos, en distintos sectores de la ciudad durante el día y durante la noche, a fin de detectar el comportamiento en relación con los distintos sectores del ámbito urbano. En el mapa superior tenemos el comportamiento diurno. Entonces podemos ver que en torno al centro de la ciudad hay unos 36 grados, valores levemente mayores en el sector norte y noroeste. En este caso, las autoras refieren al ingreso suave del aire que proviene en esa dirección al momento de tomar las mediciones. Hacen referencia también a un aplanamiento de las curvas en torno a la parte alta de la ciudad, producto tal vez de la terraza que separa a la parte céntrica de la parte baja de Bahía respecto de la parte alta, hoy mucho más edificada que en ese entonces, y valores mayores sí del centro respecto de las zonas costeras, donde la interacción con zonas ya no tan urbanizadas y con el mar produce menores valores de temperatura, ¿sí? Pero lo que se pudo ver en este caso es que, si bien lo común en el caso de climas urbanos durante el día puede hacer que la temperatura en la zona central sea mayor, en este caso no lo fue, y la hipótesis tenía que ver con una leve entrada de aire desde el norte y noroeste. En el caso de la noche, sí se registraron mayores valores hubo mayores valores en la zona central de la ciudad respecto de las periferias. En este caso, las diferencias entre los 32 grados que se registraron en el microcentro de la ciudad versus las zonas más alejadas, que acá hay unos 25 grados, es de 7 grados Celsius la diferencia. Es la zona para los que son de Bahía Blanca, la zona de Aldea Romana, hay 7 grados de diferencia. Entonces esos 7 grados marcan la intensidad de la, de la isla de calor que se registró. En el caso del comportamiento de la humedad, en ese mismo estudio, me refiero a ese mismo año, se pudo observar que durante el día, nuevamente, los valores menores en este caso, los valores menores de humedad en torno a la parte céntrica más construida, más densamente construida, menores valores de temperatura respecto de los sectores periféricos, aunque la diferencia es escasa durante el día, mientras que en la noche sí se registran los menores valores de humedad en el centro versus la periferia, pero la diferencia entre ambos es mayor en torno a los 10 grados.
En relación con el viento, también se hicieron algunos estudios en la local, se hicieron algunos estudios en la local y microlocal, se hicieron algunos estudios en Bahía, en, en años precedentes por docentes de la cátedra de otros momentos, en los cuales se hicieron varios y en distintas esquinas en las cuales tenían reportes de la formación de remolinos o de ráfagas fuertes por concentración en cañones urbanos. Pero bueno, para quienes sean de Bahía, digamos, esto fue hecho en Brown y O'Higgins, en torno a las cortadas de la Plaza del Sol, de nuevo en Brown y O'Higgins en sentido vertical. Estos estudios se hicieron usando como trazadores de viento hojas que se soltaban y se seguía el movimiento. Entonces este era el ascenso vertical en esas esquinas. Después en calles El Arrayán también se comprobó el comportamiento de cómo giraban en el sentido del viento y cómo ascendían, no sé, en el sentido horizontal y vertical. Esto es dentro de las torres, esto es visto digamos, de una posición casi frontal, y esta es una vista superior, cómo se movían alrededor de la base del edificio. De ese edificio se hace el trabajo. En este modelo identificaron para una calle, la del caso anterior puntualmente, para esta calle, que es, creo que la calle es El Arrayán, en Bahía, identificaron la altura de los pisos de ambas veredas, ¿sí? Una de las veredas la negra y la otra es los edificios de trazo continuo es una vereda y los edificios de trazo interlineado es la otra vereda, y vieron cómo varió en términos horizontales la velocidad del viento, ¿sí? siendo creciente hasta llegar a alcanzar más de 50 km por hora y comenzando a crecer con un gradiente menor hasta llegar a menos de 7 km por hora, ¿sí? en una misma vereda. ¿Sí? Otros estudios más, en este caso Allen y Casanova, es una esquina donde también se forma digamos, viene el cañón urbano conformado en esas cuadras, hace que a esa esquina lleguen vientos muy concentrados y que se produzcan no solo altas velocidades, sino estos ascensos. En esta esquina puntualmente es donde hacemos desde hace varios años, por lo menos 8 años, la salida de campo de la materia, que bueno, este año no se pudo hacer por las cuestiones que todos conocemos de esta dictado virtual, pero en esta esquina hacemos la salida de campo de la materia. Y este es otro ejemplo de viento, también siempre con la misma metodología de uso, la misma técnica de uso de trazadores, cómo es el comportamiento en distintos conjuntos edilicios, ¿sí? Eran mediciones sucesivas en distintas configuraciones intraurbanas de edificios. Bien, hasta acá vimos temperatura, humedad y viento dentro de la ciudad, cómo variaban producto de las modificaciones impuestas por el hombre. Vamos a ver por último ahora algunos casos también dentro de Bahía Blanca mucho más recientes, digamos en los últimos 4 años, aproximadamente 3-4 años, en relación a los contaminantes en el área urbana, ¿sí? Entonces en el gráfico superior derecho tenemos el comportamiento del PM10, del material particulado de diámetro 10, de partículas de diámetro 10. Esto se trabajó con datos oficiales del CTE, de Bahía Blanca, digamos, el Comité Técnico Ejecutivo, con datos de 2010, 11 y 12, y se comprobó cómo es el comportamiento del material particulado a lo largo del día. Se trabajó con esos 3 años, se calculó el promedio de todos los días de los 3 años para cada uno de estos rangos horarios, y se obtuvo que este comportamiento, que tiene que ver con un aumento del PM10, digamos,
al inicio de la mañana, que tiene que ver con la resuspensión, digamos, la suspensión producto del movimiento de vehículos y personas, y siendo máxima en torno a las 10-11 de la mañana, y después bajando paulatinamente un pico en torno al cierre de las actividades también del movimiento de las personas, y llegando a, eh, digamos, continúa decreciendo, llegando a mínimos en torno a, de nuevo, las horas de trabajo de las personas, ¿sí? Hay que tener en cuenta que este material, digamos, puede tener como origen fuentes locales, que tiene que ver con nuestro caso con cualquier ciudad que tenga algún polo industrial, ese es un origen, una fuente local, una fuente fija, y también puede tener que ver con, obviamente, calles de tierra y demás que los vehículos ponen en suspensión el material y así que permanezca en la atmósfera. Esas serían como fuentes locales. Y también tenemos fuentes extralocales, que tiene que ver, en el caso puntual de Bahía Blanca, con vientos de componente norte y noroeste, que son los que tienen un recorrido ampliamente continental, lo hemos visto en varios momentos de la materia, que traen material en suspensión, y en este rango de años, 2010, 2011 y 2012, tuvimos mucho aporte de material particulado proveniente de la erupción del volcán Puyehue por Don Cauche, que estuvo entre septiembre del 11, no antes, tuvo varias erupciones entre mayo, junio y septiembre del 11, y aportó mucho material a nuestra zona. Ese es el comportamiento diario. Y si vamos al comportamiento del PM10 en términos semanales, arrancando del lunes al domingo, de nuevo, comienza con valores bajos el lunes, comienza a crecer hasta un máximo de jueves, inicio de viernes, y ahí comienza a decrecer de nuevo el fin de semana. ¿Sí? Esto se conoce en algunos autores que hablan de efecto fin de semana, donde muchos de los contaminantes, el PM10, de los contaminantes atmosféricos urbanos, disminuyen producto de que muchos de los procesos que los generan o dinamizan se atenúan no se ejecutan o se atenúan. ¿Sí? En este caso tenemos la rosa de los vientos, en cual marca desde qué dirección, digamos, y en qué cantidad hubo registro de PM10 y cuando hay calmas también. Entonces tenemos varias cosas para observar acá. Un punto importante tiene que ver con con los valores elevados de PM10 cuando hay calmas. Entonces esos registros elevados de PM10 durante las calmas estarían correspondiendo a la emanación de PM10 de fuentes locales, sea industriales, sea resuspensión. Y por otra parte tenemos que, como mencioné en la diapositiva anterior, las mayores concentraciones de PM10 se dan con vientos de componente norte, noroeste, noroeste, noroeste y oeste-noroeste, ¿sí? Y obviamente tiene que ver con masas de aire que tienen recorrido continental y traen polvo en suspensión. En el gráfico del inferior derecho tenemos en partes por millón la cantidad de carbono de CO, también la atmósfera urbana bahiense, que vemos que digamos, está discriminado no solo por dirección de dónde proviene, sino también para las calmas, ¿sí? Perdón, por la dirección de donde proviene y también por la velocidad, ¿sí? Está categorizado por velocidad de viento y por punto cardinal del cual viene el contaminante. Entonces, en este gráfico podemos ver el importante valor en relación al resto de las direcciones que adquiere el CO, el monóxido de carbono, cuando hay calmas, ¿sí? Entonces, esto está queriendo decir que el CO es elevado cuando hay calmas, es decir, que ocurre con fuentes locales. La principal emanación de CO proviene de los vehículos, ¿sí? Entonces, en ese caso, ahí está sucediendo eso. Hay mucha durante las calmas, es decir, en fuentes locales
productoras de CO pueden ser los automóviles. Y después podemos ver que con velocidades, con las velocidades de 20 y 30 metros por segundo, son las mayores velocidades de viento que se evaluaron, la componente donde los mayores valores de CO se registran son las norte, noroeste, noroeste y oeste, noroeste. En este caso, en este gráfico se combinan el comportamiento de la radiación solar global, Bahía, que es la curva continua negra, con las curvas del ozono y del óxido de nitrógeno, que recordemos, el óxido de nitrógeno es precursor del ozono, ¿sí? Entonces, tenemos que el ozono es elevado durante las noches. En las primeras horas del día, cuando comienza a registrarse todo el movimiento en la ciudad, comienza a crecer el óxido de nitrógeno, es disponibilizado por vehículos y otras fuentes, entonces aumenta su proporción de manera bastante pronunciada en la ciudad, pero automáticamente que se produce la salida del sol y permite las reacciones fotoquímicas que necesarias para la formación del ozono, automáticamente se produce el decrecimiento de ese óxido de nitrógeno precursor y se produce el aumento del ozono, que se genera ozono troposférico durante todo el rango de existencia del sol por sobre el horizonte. Cuando deja de haber radiación solar de nuevo, los valores de ozono comienzan a caer y los valores de los óxidos de nitrógeno siguen siendo altos hasta por los momentos de movimiento de vehículos y demás al cierre del horario laboral, y luego comienza a decrecer. Por último, y en relación a los contaminantes también, tenemos estos dos gráficos. El superior derecho está mostrando para todo el rango horario de un día, de las 0 a las 24. Con azul se está marcando los horarios donde se indicó que eso, digamos, los horarios de máxima ocupación de las playas de estacionamiento en el microcentro de la ciudad. Entonces podemos ver que en las horas entre las 10 y las 11 de la mañana, 18 de un total de, no recuerdo en este momento, pero de un número grande de playas de estacionamiento que hay en el microcentro de la ciudad, hicieron referencia a que tenían su máxima ocupación de vehículos, ¿sí? Lo mismo para las 12 horas, un poco menos valores en torno entre 9 y las 10 y entre las 12 y la 1, y unos valores máximos cerca del cierre del día, ¿sí? Esos son los horarios de mayor ocupación de las playas de estacionamiento de la ciudad, es decir, que para ser ocupadas es porque el auto tuvo que transitar por la ciudad y llegar hasta ese lugar. Y cotejamos ese valor ese rango horario de ocupación máxima con el comportamiento de la curva de PM10 que ya habíamos visto antes, y hay una coincidencia bien marcada con lo expuesto en cada una de las entrevistas realizadas a las playas de estacionamiento. Y pasó lo mismo con en este caso con la ocupación de las playas de estacionamiento y el óxido de nitrógeno como precursor del ozono, ¿sí? Entonces, los máximos valores de óxido de nitrógeno se dan a partir de las 7, 8 de la mañana con el máximo de movimiento, y automáticamente se comienza a dar el proceso de cuando sale el sol, se comienza a dar el proceso los procesos fotoquímicos que dan lugar a la generación del ozono troposférico, por lo cual baja el óxido de nitrógeno,
y eso tiene que ver con, y tiene una correspondencia con la permanencia de un buen número de vehículos en las calles de estacionamiento.